El primer método es bastante empírico, que está en función de lo que es la velocidad de cortante de fricción y lo que está en función también de lo que es los esfuerzos cortantes sobre la pared. Y tenemos diferentes ecuaciones, uno para lo que son tubos lisos y la otra serie de ecuaciones es para lo que es tubo áspero. A continuación hicimos el desarrollo de lo que es la ley de potencia. En esta ley de potencia también se han establecido tres ecuaciones, tres relaciones matemáticas, mediante las cuales también podemos determinar cuál es la distribución de velocidades en el flujo turbulento. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es un par de ejercicios en el cual vamos a poner en práctica justamente estas ecuaciones que hemos llevado el día de ayer. Entonces, tenemos un ejemplo. El primer ejemplo nos dice que tenemos un tubo. Este tubo tiene un diámetro igual a D mayúscula, que equivale a 12 centímetros, y a través de esta tubería está fluyendo agua con una velocidad promedio igual a 1.85 metros sobre segundo. Nos están dando el dato de la viscosidad cinemática del agua, que es igual a 1.4 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Entonces, con estos datos nos piden que determinemos cuál es la velocidad de fricción, es decir, U sub tau. Entonces, la velocidad de fricción está definido por esta ecuación. U sub tau es igual a la raíz cuadrada de los esfuerzos cortantes que ocurren en la pared de la tubería dividido entre lo que es la densidad del fluido. Entonces, para determinar esta velocidad de fricción o velocidad cortante, necesitamos determinar lo que son los esfuerzos cortantes en la pared, tau sub 0, y lo que es el factor de fricción F. Hay una ecuación que nos dice que los esfuerzos cortantes en la pared de la tubería es igual a 1/8 de la densidad multiplicado por la velocidad promedio de flujo multiplicado por lo que es el factor de fricción F. Y sabemos de que F lo podemos relacionar directamente con la constante N, donde N es igual a 1 entre la raíz cuadrada de F. También hemos dicho que la constante N se la relaciona directamente con el número de Reynolds. Entonces, hemos presentado en la diapositiva anterior una tablita de números Reynolds, en el cual cada número Reynolds tenía un valor de n. En este caso, solo estoy poniendo por el momento esta tablita en la cual tenemos un número de Reynolds de 1 por 10 a la 5, tiene un n igual a 7 y un 1 por 10 a la 6 tiene un n igual a 9. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es determinar el número de Reynolds y con ese número de Reynolds vamos a poder determinar cuál es el valor de n. Entonces, sé que el número de Reynolds es igual a la velocidad promedio de flujo en la tubería multiplicado por el diámetro de la tubería dividido entre lo que es la viscosidad cinemática. En este caso tenemos todos los valores. Tenemos el dato de la velocidad promedio, que es esto de acá, que es 1.85 metros sobre segundo. El diámetro de la tubería es igual a 12 centímetros. Estos 12 centímetros lo transformamos a metros, por lo tanto es 0.12. Y la viscosidad cinemática también es dato, es esto de acá, que es 1.4 por 10 a la menos 6. De ahí obtenemos de que el número Reynolds es igual a 1.58 por 10 a la 5. Entonces, este valor no está escrito en la tablita, simplemente hay algunos valores referenciales. Entonces, por lo tanto, lo que necesitamos hacer es interpolar estos valores de Reynolds para poder hallar lo que es el factor, o mejor dicho, la constante n. Entonces, 1.58 por 10 a la 5 está justamente a la mitad entre 1 por 10 a la 5 y 1 por 10 a la 6. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente un método de interpolación, donde el valor de x en mi ecuación de interpolación va a ser igual a 1.58 por 10 a la 5, x sub 0 es igual a 1 por 10 a la 5 y x1 es igual a 1 por 10 a la 6. Entonces, para este x sub 0 tenemos un valor de y sub 0, es decir, ese valor de y sub 0 es igual a 7, y para este valor de x1 tenemos un y1 que es igual a 9. Entonces, lo que hay que hacer es hallar el valor de n, es decir, esta y, para el valor de 1.58 por 10 a la 5 de Reynolds. Me anoto lo que es la ecuación general para la interpolación, es básicamente la ecuación de una recta, en el cual el valor de y que queremos encontrar está en función de y sub 0, de y1, x1 y del valor de x y de estos otros valores. Entonces voy reemplazando. Sé que y es igual a y sub 0, donde y sub 0 es igual al valor de 7. Anoto el número 7. Más y1 menos y sub 0, donde y1 es igual a 9. Me anoto el 9 y y sub 0 es igual a 7.
dividido entre x1 y x sub 0, donde x1 es este valor, 1 por 10 a la 6, me lo anoto, menos x sub 0, y x sub 0 es esto de acá, 1 por 10 a la 5. Todo eso multiplicado por x menos x sub 0, donde x es el valor de R del número de Reynolds donde yo quiero determinar y, es decir, 1.58 por 10 a la 5, menos x sub 0, donde x sub 0 es 1 por 10 a la 5. Entonces, de ahí obtenemos de que y es igual a 7.12, es decir, en otras palabras, el valor de la constante n es igual a 7.12. Entonces, con ese valor ya de 7.12 podemos hacer uso de esta ecuación para poder determinar el factor de fricción F, ¿no? Entonces, es esta ecuación donde n es igual a 1 entre raíz cuadrada de F. Voy reemplazando, n es igual a 7.12, lo anoto, 7.12 es igual a 1 entre raíz cuadrada de F, y por lo tanto, despejando de esta ecuación F, obtenemos de que este tiene un valor igual a 0.0196. Una vez determinado el valor de F, pasamos a esta ecuación para determinar lo que es el esfuerzo cortante en la pared de la tubería. Sé entonces que el esfuerzo cortante, tau sub 0, es igual a 1/8 de la densidad, multiplicado por la velocidad promedio al cuadrado, multiplicado por F. Tengo todos los valores. 1/8 de la densidad del fluido nos dice que es agua, entonces, por lo tanto, su densidad estándar es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, multiplicado por la velocidad promedio también es dato, es 1.85, eso tiene que estar al cuadrado, y eso multiplicamos por el valor de F, que es 0.0196. De ahí obtenemos de que tau sub 0 es igual a 4.55 pascales. Listo, con esto ya hacemos uso de esta ecuación, donde la velocidad de fricción es igual a raíz cuadrada de tau sub 0 dividido entre la densidad. Sé que tau sub 0 es este valor que hemos calculado, 4.5, y la densidad del fluido es 1000. Y por lo tanto, la velocidad de fricción es igual a 0.067 metros sobre segundo. Entonces, con eso ya hemos podido responder a la pregunta de calcular cuál es la velocidad de fricción U sub tau. ¿Tienen preguntas sobre este ejercicio? Está claro, ingeniero. Ok. Entonces, nos pasamos al siguiente ejemplo. Ok, tenemos este ejercicio que nos está diciendo que tenemos un tubo liso, es decir, la capa viscosa está cubriendo todo lo que son las rugosidades de la tubería. Entonces, este tubo liso tiene un diámetro igual a D, donde D es 5 centímetros, y nos está diciendo que transporta agua con un caudal igual a 0.0035 metros cúbicos sobre segundo. Nos dice primeramente que utilicemos el perfil de la ley de potencia, es decir, la ecuación de la ley de potencia para calcular A, el factor de fricción, B, la velocidad máxima, C, la posición, es decir, la distancia radial, donde la velocidad va a ser igual a la velocidad promedio. El inciso D nos pide que calculemos el cortante en la pared, es decir, el esfuerzo cortante en la pared de la tubería. Y finalmente el inciso E nos pide que calculemos la velocidad máxima utilizando las relaciones empíricas para un tubo liso. Empezamos con el primer inciso, que es el cálculo de la velocidad de fricción. Entonces, para calcular la velocidad de fricción necesitamos calcular primeramente la velocidad promedio. La velocidad promedio se la puede obtener a partir de la definición de caudal, donde caudal es igual al producto del área de la sección transversal de la tubería multiplicada por la velocidad promedio. Por lo tanto, la velocidad promedio es igual a caudal entre el área. Entonces, sé que el caudal es un dato, es 0.0035 metros cúbicos sobre segundo, y el área de una sección circular es igual a pi por radio al cuadrado, donde el diámetro es 5 centímetros, por lo tanto, el radio es igual a 2.5 centímetros,
Esos 2.5 centímetros lo transformamos a metros y tenemos un valor de 0.025. Eso al cuadrado multiplicado por pi nos va a dar que la velocidad promedio es igual a 1.78 metros sobre segundo. Luego, con eso podemos utilizar lo que es el número de Reynolds. El número de Reynolds es igual al producto de la velocidad promedio multiplicado por el diámetro de la tubería dividido entre lo que es la viscosidad cinemática. Sé que la velocidad promedio es igual a 1.78, lo hemos calculado líneas arriba. El diámetro de la tubería es 5 centímetros, es decir, 0.05 metros. Y la viscosidad cinemática es dato, es 0.8 por 10 a la menos 6. Esto nos da un valor de Reynolds igual a 1.11 por 10 a la 5. Entonces, al igual que el anterior ejercicio, para poder hallar lo que es la velocidad de fricción, tenemos que calcular lo que es N primeramente. Me anoto los valores límites. Tengo 1.1 por 10 a la 5, nos da un valor de N igual a 7, y 1 por 10 a la 6 de Reynolds nos da un valor de 9. Entonces, nuestro valor de Reynolds que hemos calculado está más o menos al medio entre esos dos límites. Igual, defino quién va a ser X sub 0, X sub 1, cuál va a ser Y sub 0 y cuál va a ser Y sub 1. Entonces, de igual manera, utilizamos lo que es la ecuación de interpolación lineal, que es esta de acá, y vamos reemplazando los valores. Primeramente, el valor de Y sub 0 es igual a esto de acá, 7. Más Y1 menos Y sub 0, donde Y1 es igual a 9 y Y sub 0 es igual a 7. Entonces vamos a tener 9 menos 7. Abajo tenemos X1 menos X sub 0, donde X1 es igual a 1 por 10 a la 6 y X sub 0 es igual a 1 por 10 a la 5. Los anoto ambos, X1 y X sub 0. Multiplicado por X menos X sub 0, donde X es este valor de acá, 1.11 por 10 a la 5. Menos X sub 0, y X sub 0 es igual a esto de acá, 1 por 10 a la 5. De ahí obtenemos de que Y es igual a 7.02. En otras palabras, el N, el valor de N que estamos calculando, es igual a 7.02. Con eso hacemos el cálculo para determinar lo que es el factor de fricción F. Sé que se relaciona la constante N con el factor de fricción con esta ecuación. N es igual a 1 entre la raíz cuadrada de F. Entonces, por lo tanto, despejando F de esta ecuación, lo que vamos a tener es que el factor de fricción F es igual a 1 entre N al cuadrado. Reemplazamos. El valor de N lo hemos calculado, es 7.02, entonces lo reemplazamos. 1 entre 7.02 al cuadrado nos da un valor de F igual a 0.02. Entonces, con esto ya hemos determinado lo que es el factor de fricción. Acá, esta es mi culpa, debería ser factor de fricción. En vez de velocidad de fricción, es factor de fricción. Nos pasamos al inciso B, que es el cálculo de la velocidad máxima. Igual a la ley de la potencia, nos da una relación para determinar la velocidad máxima en función de la velocidad promedio. Entonces, la velocidad promedio es igual a 2 por n al cuadrado, entre n más 1, todo eso multiplicado por 2n más 1, y eso multiplicado por la velocidad máxima. De ahí despejamos la velocidad máxima, y esta velocidad máxima va a ser igual al producto de la velocidad promedio por n más 1, multiplicado por 2n más 1 entre 2n al cuadrado. Vamos reemplazando los valores. La velocidad promedio, esta b, es igual a 1.78, lo hemos calculado ahí en esa línea. N es igual a 7.02, entonces vamos a tener n más 1 es igual a 7.02 más 1, multiplicado por 2n, que es 2 por 7.02 más 1, y eso dividido entre 2 por n al cuadrado. Y de ahí obtenemos de que la velocidad máxima que tenemos en esta tubería va a ser igual a 2.17 metros sobre segundo. El tercer inciso, el inciso C, nos piden que calculemos cuál es la distancia radial donde la velocidad va a ser igual a la velocidad promedio. Para ello también la ley de la potencia nos da esta relación, donde nos dice que la velocidad promedio U barra va a ser dividido entre la velocidad máxima, tiene que ser igual a la distancia radial donde nosotros queremos calcular la velocidad, entre el radio de la tubería, y todo eso a la 1 entre n. Entonces, para poder determinar la distancia radial donde la velocidad es igual a la velocidad promedio, lo que hacemos es ir despejando esta ecuación. Primeramente, ambos lados de esta ecuación
lo elevamos a lo que es 1 entre n, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener acá, bueno, primeramente para tener todo en una misma notación, estamos cambiando esta U barra por lo que es la velocidad, ¿no? Que es nuestra notación para denominar la velocidad promedio. Entonces, tenemos lo mismo, velocidad promedio entre velocidad máxima es igual a y entre r sub 0, todo eso a 1 entre n. Entonces, ahora sí, a ambos lados de esta ecuación la elevamos a la n, de tal forma que aquí vamos a tener n entre n y esto se va a simplificar. Y en el lado izquierdo lo que tenemos es velocidad promedio entre velocidad máxima elevado a la n es igual a y entre r sub 0. De esta ecuación despejamos lo que es la distancia y, donde y va a ser igual a r sub 0, es decir, al radio de la tubería, multiplicado por la velocidad promedio entre la velocidad máxima y eso elevado a la n. Voy reemplazando los valores. Sé que el diámetro de la tubería es 5 centímetros, entonces, por lo tanto, el radio es igual a 0.025. La velocidad promedio la hemos calculado, 1.78 metros sobre segundo, y la velocidad máxima también la hemos calculado acá, que es igual a 2.17 metros sobre segundo. Esto tiene que estar elevado a la n, que es igual a 7.02. Entonces, y es igual a 0.00605 metros. Pero el inciso nos está pidiendo que calculemos la distancia radial, es decir, la distancia desde el eje de simetría de nuestra tubería. Entonces, por lo tanto, esa distancia radial R va a ser igual al radio de la tubería menos Y. Entonces, por lo tanto, tenemos acá el radio de la tubería, 2.5, esto debería ser, 25, menos 0.00605. Y de ahí obtenemos que la distancia radial es igual a 0.0189. En otras palabras, si miramos nuestra tubería, lo que estamos haciendo, sabemos de que la distribución de velocidades es una parábola. Sé que por acá, por el medio, tenemos lo que es el eje de simetría y nos está diciendo de que más o menos desde este eje de simetría a 0.0189, la velocidad, esta de acá, va a ser igual a la velocidad promedio. Es decir, desde este eje de simetría a 0.0189 metros, tenemos el valor igual a la velocidad promedio, que es igual a 1.78 metros sobre segundo. El inciso D nos pide que calculemos el cortante en la pared. La ley de la potencia nos indica que el cortante en la pared, tau sub 0, es igual a 1/8 de la densidad por la velocidad promedio al cuadrado multiplicado por F. Tenemos todos los datos, 1/8 de la densidad, 1000 kilogramos metro cúbico, multiplicado por la velocidad promedio, 1,78 al cuadrado, multiplicado por el factor de fricción, F, que lo hemos hallado acá, que es 0.02, y de ahí obtenemos de que tau sub 0 es igual a 7.92 pascales. Finalmente, nos piden que calculemos cuál es la velocidad máxima utilizando las relaciones empíricas para un tubo liso. Entonces, tenemos para un tubo liso esta relación empírica que nos relaciona la velocidad máxima con la velocidad de fricción. Nos dice que la velocidad máxima entre la velocidad de fricción es igual a 2.44 logaritmo natural de la velocidad de fricción por el radio de la tubería entre viscosidad cinemática más una constante de 5.7. Entonces, sé que la velocidad de fricción, U sub tau, es igual a la raíz cuadrada de tau sub 0 entre la densidad. Tau sub 0 lo hemos hallado acá, que es 7.92. Eso lo dividimos entre 1000 y sacamos raíz cuadrada de eso y nos da que U sub tau es igual a 0.089 metros segundo. Entonces, este U sub tau ya puede ser reemplazado en esta ecuación de acá. Despejamos de esta ecuación la velocidad máxima y la velocidad máxima va a ser igual a U sub tau multiplicado por 2.44 logaritmo natural de U sub tau por radio de tubería entre viscosidad cinemática más 5.7. Reemplazamos los valores. U sub tau es igual a 0.089 multiplicado por 2.44 logaritmo natural de U sub tau, que es 0.089, radio de la tubería, dividido entre la viscosidad cinemática más 5.7. Y de ahí obtenemos de que la velocidad máxima, utilizando las ecuaciones empíricas para tubo liso, es igual a 2.22 metros segundos. Entonces, como pueden ver, la velocidad calculada por este método es bastante cercana a la velocidad máxima que hemos calculado con la ley de potencia, que es 2.17. Entonces, ambos métodos, como pueden ver, nos sirven también para determinar lo que son las velocidades máximas o velocidades promedios en lo que es un flujo turbulento.
¿Tienen preguntas sobre este ejercicio? Entonces, si no hay preguntas, seguimos avanzando. Y vamos a hacer... yo creo que avanzamos, que ahora es 16:44. A ver, avanzaremos hasta donde podamos. Entonces, con esto ya pasamos a la parte ya más sencilla de lo que es la materia, en el capítulo 4, que son las pérdidas en tuberías. Cuando existe flujo de agua o cualquier otro fluido dentro de tuberías, lo que va a pasar es que van a haber pérdidas de energía por fricción o pérdidas de energía por diferentes artefactos. Sin embargo, hay una pérdida que es la más significante en cuanto al cálculo ingenieril de pérdidas de energía, que es la pérdida de carga hidrostática o pérdida de energía por fricción, que la vamos a denominar H sub F. Entonces, a partir de ahora, cuando hablemos de pérdida, primeramente vamos a tener la letra H, y abajo en el subíndice la vamos a anotar como pérdida por fricción o por lo que son las pérdidas de energía singulares o menores. En este caso vamos a empezar con lo que son las pérdidas de energía por fricción. Ahora, si nosotros conocemos esta pérdida de carga hidrostática o pérdida de energía por fricción, se puede hacer de la determinación o el cálculo del cambio o pérdida de presión o viceversa. Entonces, hay una ecuación en el cual podemos decir de que esta pérdida de energía por fricción o pérdida de carga hidrostática H sub F es igual a un delta, es decir, a un cambio de presión, donde la presión sabemos que está definida por esta ecuación, que es presión más peso específico por H, dividido entre lo que es el peso específico del fluido. Entonces, esta es una relación que se ha calculado para determinar lo que es esta pérdida de carga hidrostática H sub F. En otras palabras, también se puede escribir este cambio o pérdida de presión con esta ecuación, donde delta P, es decir, el cambio de presión, es igual al producto de esta pérdida de carga hidrostática o pérdida de energía por fricción multiplicada por el peso específico. Ahora, esta pérdida de carga hidrostática o de fricción básicamente es un producto del esfuerzo cortante que existe en las paredes. Es decir, que mientras mayor sea el esfuerzo cortante, es decir, la fricción que existe entre el fluido y las paredes de la tubería, lo que va a pasar es de que H sub F va a ser mucho mayor. Entonces, esta pérdida de energía se debe a esta fricción, y esta fricción va a ser básicamente proporcional a las velocidades de flujo. Mientras más altas sean las velocidades de flujo, también estas pérdidas de energía por fricción van a ser mucho más grandes, y también va a estar en función de la longitud de trayecto de flujo de nuestro fluido dentro de la tubería, y también va a estar en función del diámetro de la tubería. Entonces, si nosotros englobamos todos estos factores que nos dan esta pérdida de energía por fricción, lo que vamos a tener es la ecuación de Darcy-Weisbach. Entonces, esta es una ecuación bastante conocida en lo que es hidráulica 1. Y esta ecuación de Darcy-Weisbach nos dice que esta pérdida de energía por fricción H sub F es igual al producto del factor de fricción F, que depende de cada tubería o de cada material, multiplicado por la longitud de viaje de nuestro fluido, multiplicado por la velocidad promedio que ocurre dentro de la tubería al cuadrado, entre 2 veces el diámetro de la tubería multiplicado por la gravedad. Entonces, esta es una ecuación básicamente que la vamos a utilizar tanto para las pérdidas de energía por fricción en flujo turbulento como en flujo laminar. Entonces, esta es la famosa ecuación de Darcy-Weisbach, y esta es nuestra ecuación número 38. Esa es la introducción para lo que es pérdidas de energía por fricción. Entonces, como les he dicho, esta ecuación es válida tanto para el flujo turbulento como para flujo laminar. Ahora nos vamos a pasar a lo que son pérdidas de energía por fricción en flujo laminar. Entonces, sabemos de que podemos utilizar la ecuación 23 que hemos desarrollado en este capítulo, donde tenemos que la velocidad promedio va a ser igual al diámetro al cuadrado multiplicado por delta P entre 32 veces la viscosidad dinámica multiplicado por la longitud de trayecto. Si de esta ecuación nosotros despejamos delta P, lo que vamos a obtener es que delta P es igual a 32 veces la viscosidad dinámica multiplicada por la longitud de viaje de nuestro fluido por la velocidad promedio entre el diámetro al cuadrado. Esa es la ecuación 39. Entonces, esta ecuación 39 se la puede sustituir
con la ecuación 37 o combinar con la ecuación 37. Entonces, lo que vamos a tener es esta ecuación, donde nos dice que la pérdida de energía por fricción en un flujo laminar, H sub F, va a ser igual a 32 veces la viscosidad dinámica multiplicada por la longitud de trayecto, multiplicada por lo que es la velocidad promedio, entre el diámetro al cuadrado por el peso específico. Y esta ecuación 40 también se la conoce como la ecuación de Hagen-Poiseuille. Ahora, esta ecuación, la 40 y la ecuación 40, es decir, la de Darcy-Weisbach, se la puede utilizar de manera igual, porque ambas nos van a dar lo que es la pérdida de energía por fricción en un flujo laminar. Ahora, si nosotros igualamos justamente la ecuación 40 con la ecuación de Darcy-Weisbach, lo que vamos a tener es esto de acá. En el lado izquierdo tenemos la ecuación de Darcy-Weisbach, que es igual a H sub F es igual al factor de fricción F por L, velocidad al cuadrado entre diámetro por 2G. Eso lo igualamos con la ecuación 40, que es igual a 32 veces la viscosidad dinámica por la longitud, por la velocidad promedio entre diámetro al cuadrado entre peso específico. De ahí podemos despejar F, y F va a ser igual a 64 veces el producto de la viscosidad dinámica por la gravedad, entre velocidad promedio por el diámetro, esto tiene que ser D mayúscula, multiplicado por el peso específico. En otras palabras, el factor de fricción para un flujo laminar se lo puede calcular o se lo puede determinar a partir de la ecuación 41, donde F es igual a 64 veces la viscosidad dinámica entre velocidad promedio, diámetro de la tubería y lo que es la densidad. Ahora, todos estos términos de acá justamente es igual a los términos que tenemos en la ecuación del número de Reynolds. En otras palabras, es el inverso del número de Reynolds. Entonces, esta ecuación 41 también se la puede escribir de esta forma, donde el factor de fricción para un flujo laminar es igual a 64 entre el número de Reynolds. Entonces, podemos utilizar tanto la ecuación 41 como esta ecuación para determinar el factor de fricción en un flujo laminar. Ahora, en algunos ejercicios se va a hablar sobre lo que es la pendiente fricción. Esta pendiente fricción, que la vamos a denominar S, básicamente es una relación entre la pérdida de energía por fricción que existe en una longitud determinada L. En otras palabras, S, es decir, la pendiente fricción, es igual al factor de fricción F multiplicada por la velocidad promedio al cuadrado entre el diámetro por 2 por la gravedad. Entonces, más adelante vamos a hacer un par de ejercicios o un ejercicio donde justamente vamos a utilizar esta pendiente de fricción. Ahora nos pasamos a lo que son las determinaciones de pérdidas por fricción en un flujo turbulento. Entonces, para poder hacer la determinación de las ecuaciones o relaciones para pérdidas de fricción en flujo turbulento, tenemos que asumir de que vamos a tener un flujo completamente desarrollado, es decir, un flujo turbulento completamente desarrollado. El flujo va a ser incomprensible y va a ser permanente. Entonces, con eso nos graficamos una tubería en el cual está circulando un fluido. Vamos a determinar una cierta distancia donde vamos a hacer nuestros cálculos. Esta distancia es delta L. Sabemos de que van a haber esfuerzos de presión, fuerzas de presión que solo va a ser igual a la presión multiplicada por el área, es decir, un delta P por el área que es pi por radio al cuadrado. También existen lo que son los esfuerzos o las fuerzas de cortantes, que es tau sub 0 multiplicado por su área, que es 2 pi por radio por delta L, es decir, el perímetro, el área del perímetro total de esta sección. Datos adicionales, sé que mi tubería tiene un diámetro igual a D y los radios es igual a R sub 0. Si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje X, y hacemos que esto sea igual a 0, lo que básicamente vamos a tener es simplemente los empujes hidrostáticos y lo que son los esfuerzos cortantes. Delta P por pi por radio al cuadrado tiene que ser igual al esfuerzo cortante tau multiplicado por su área de aplicación, que es 2 pi por radio por delta L. De ahí podemos despejar delta P, y delta P va a ser igual a tau sub 0 multiplicado por 2 pi por radio por delta L, y eso dividimos entre pi por radio al cuadrado. Simplificando términos comunes, como lo que es pi y lo que son los radios, lo que vamos a tener es que delta P es igual al esfuerzo cortante tau por 2 veces delta L entre el radio de la tubería. Esta es nuestra ecuación número 42. Ahora, esta ecuación se la puede combinar con la ecuación 37.
es decir, es esta de acá, donde delta P es igual a la pérdida de energía por fricción H sub F multiplicado por el peso específico. Entonces, sé que, y la ecuación 38 es esta de acá, que H sub F es igual es la ecuación de Darcy-Weisbach, que nos dice que H sub F es igual al factor de fricción por L por velocidad promedio al cuadrado entre diámetro por 2 veces la gravedad. Entonces, de acá vamos reemplazando. Este H sub F es reemplazado acá. Entonces, tenemos delta P es igual a H sub F, donde H sub F es igual a todo esto de acá. El factor de fricción, tenemos lo que es la gravedad, tenemos la densidad, la longitud, la velocidad promedio al cuadrado entre 2 veces el diámetro por la gravedad. Lo que estamos haciendo acá también es desarrollar el peso específico. El peso específico es igual al producto de la gravedad por la densidad. Entonces, de esta ecuación la volvemos a escribir de esta forma. Acá se simplifica gravedad con gravedad. Y lo que tenemos es que delta P es igual al factor de fricción por la longitud, por la velocidad promedio al cuadrado, por la densidad entre 2 veces el diámetro. Delta P también se la puede escribir de esta forma. Tenemos el factor de fricción entre L entre 2 veces el radio, es decir, el diámetro, ¿no? Entonces, el diámetro lo estamos expresando en función de 2 veces el radio, multiplicado por 2, que es este 2 de acá, y arriba lo separamos la velocidad promedio al cuadrado por la densidad. Esta es nuestra ecuación número 43. Ahora, esta ecuación 43 se le iguala con la ecuación 42, porque ambas están en función de delta P. Entonces, vamos a igualar la 42 con la 43. Entonces, en el lado izquierdo tenemos la ecuación 42, donde delta P es igual a esfuerzo cortante tau por 2 veces delta L entre el radio de tubería. Y en el lado derecho tenemos la ecuación 43, que es el factor de fricción, multiplicado por L entre 2 veces el radio, multiplicado por la velocidad promedio al cuadrado, por densidad, entre 2. Eliminando términos comunes, es decir, por ejemplo, multiplicando ambos lados de la ecuación por el radio, simplificamos los radios. También podemos hacer la simplificación de las longitudes, es decir, ambos lados de la ecuación dividimos entre L. Entonces vamos a simplificar L con L y lo que vamos a tener es esto de acá, que 2 veces el esfuerzo cortante sobre las paredes de la tubería va a ser igual al factor de fricción multiplicado por la velocidad promedio al cuadrado por la densidad entre 4. Y si desarrollamos un poquito más esta ecuación, vamos a llegar a la ecuación 44, que básicamente ya es nuestra versión final, donde la ecuación 44 nos dice que la raíz cuadrada de tau sub 0 entre la densidad es igual a la velocidad promedio multiplicada por la raíz cuadrada del factor de fricción F entre 8. Ahora, esta ecuación 44 lo que está haciendo es relacionar los esfuerzos cortantes que existen en las paredes de la tubería. Está relacionando tau sub 0, es decir, los esfuerzos cortantes, está relacionando lo que es el factor de fricción F y también lo que es la velocidad promedio. Entonces, a partir de esta ecuación 24, han habido diferentes autores, diferentes investigadores que han hecho diferentes relaciones para poder determinar cuáles son las pérdidas de fricción en un flujo turbulento. Entonces, lo que han hecho ha sido separar diferentes tipos o clasificaciones de tubos. Entonces, primeramente tenemos lo que es en un tubo liso. Lo que vamos a tener es esta ecuación, que nos dice que 1 entre la raíz cuadrada de F es igual a 0.869, el logaritmo natural del número de Reynolds multiplicado por el factor de fricción F menos 0.8. Luego tenemos lo que es la zona completamente turbulenta, y en esta zona completamente turbulenta tenemos que 1 entre la raíz cuadrada de F es igual al negativo de 0.869, logaritmo natural de E, es decir, la aspereza, la rugosidad de la tubería, entre 3.7 veces el diámetro. Y finalmente tenemos una zona de transición, que es esta ecuación, donde esta zona de transición nos da esta ecuación, que es 1 entre raíz cuadrada de F es igual al negativo de 0.869 por el logaritmo natural de las rugosidades del material de la tubería entre 3.7 veces el diámetro más 2.58 entre el número de Reynolds por la raíz cuadrada del factor de fricción. Y esta ecuación 47 es bastante importante porque a partir de esta ecuación 47
se puede determinar lo que es la ecuación 46 para una zona completamente turbulenta y también se puede determinar lo que es la ecuación 45 para un flujo en tubo liso. Y esta ecuación 47 se la conoce como la ecuación de Colebrook. Ahora, esta ecuación de Colebrook, como les estaba indicando en la anterior diapositiva, lo que va a hacer es acoplar tanto la ecuación para un tubo liso como para la ecuación para un régimen completamente turbulento. En otras palabras, para un tubo liso, por ejemplo, lo que va a pasar es de que las rugosidades del material van a ser bastante bajas, es decir, van a ser prácticamente igual a cero. Entonces, si E es igual a 0 en la ecuación 47, lo que va a pasar es que vamos a obtener la ecuación 45. Y para el segundo caso, si nosotros tenemos un número Reynolds bastante pequeño, es decir, casi igual a 0, entonces lo que vamos a obtener es la ecuación 46, que es para una zona completamente turbulenta. Y esta ecuación 47, la de Colebrook, puede ser trabajada y es más fácil trabajarla a partir de lo que son los monogramas. Y para ello se ha desarrollado lo que es el monograma o el diagrama de Modi, que es este de acá. Este diagrama de Modi lo que nos hace es presentar tres ejes principales. En el eje vertical, en el eje Y del lado izquierdo, tenemos lo que es el factor de fricción. En el eje X tenemos los valores del número de Reynolds. Y en el eje Y vertical, lado derecho, tenemos lo que es la aspereza relativa. Y esta aspereza relativa se la define como la rugosidad del material de la tubería E entre el diámetro de la tubería. Entonces, generalmente, este diagrama de Modi se lo utiliza básicamente para hallar lo que es el factor de fricción. ¿Cómo hacemos ello? Para hacer eso necesitamos conocer primeramente lo que es el número de Reynolds. Una vez que conocemos el número de Reynolds, podemos calcular lo que es la aspereza relativa. Entonces, por ejemplo, tenemos un número de Reynolds que es igual a 2 por 10 a la 5. Entonces, me voy a este valor que es 2 por 10 a la 5 y voy a trazar una vertical hacia arriba. Entonces, esta vertical, esta línea vertical, tiene que cruzar con nuestra aspereza relativa. Por ejemplo, para este caso hemos obtenido que nuestra aspereza relativa es igual a 0.002. Entonces, busco ese valor, que es esto de acá. Entonces, este valor de 0.002 tiene una curva. Entonces, pueden ver que es una línea negrita, más oscura. Entonces, yo sigo esa curva hasta que se cruce con mi línea vertical de mi número de Reynolds. Una vez que encuentro la intersección, lo que tengo que hacer es trazar una horizontal hacia el lado izquierdo. No va a ser tan horizontal porque soy muy malo dibujando con el mouse. Entonces, una vez que trazo esa línea horizontal, hago cruzar con mi eje vertical lado izquierdo y voy a leer el número de mi factor de fricción. Ahora, estas tablitas de diagrama de Modi a veces son bastante útiles o bastante ilustrativas porque aparte de dar estos ejes, también generalmente vienen con este tipo de tablitas, donde en este tipo de tablitas nos está dando el tipo de material de nuestra tubería. Entonces, con el tipo de material de nuestra tubería, nosotros podemos conocer lo que es la rugosidad de la tubería, que puede ser expresada en pies o expresada en milímetros. Entonces, de ahí también podemos obtener el valor de E, y si nosotros conocemos el valor del diámetro de la tubería, hallamos lo que es la aspereza relativa. ¿Se ha entendido a grosso modo qué es el diagrama de Modi y para qué sirve? Vamos a hacer obviamente ejercicios, pero quiero ver si han comprendido. Sí. Ok. Entonces, aparte de lo que es el monograma o diagrama de Modi, también existen diferentes fórmulas que han sido desarrolladas por otros autores para hacer cálculo de lo que es el factor de fricción y otros valores en lo que es un flujo turbulento. Una de las ecuaciones o relaciones más utilizadas son las que han sido desarrolladas por Swamy-Jain, que tienen diferentes ecuaciones. Por ejemplo, Swamy-Jain ha determinado una ecuación que es esta de acá, en el cual podemos determinar lo que es la pérdida de energía por fricción en un flujo turbulento mediante esta ecuación. Nos dicen que H sub F va a ser igual a 1.07 multiplicado por el caudal que está circulando en nuestra tubería al cuadrado,
multiplicado por la longitud, donde nosotros queremos calcular esta pérdida de energía por fricción, entre la gravedad, el diámetro de nuestra tubería a la quinta, y todo eso multiplicado por el logaritmo natural de nuestra aspereza de la tubería, rugosidad de la tubería, entre 3.7 veces el diámetro de la tubería, más 4.62 veces el producto de la viscosidad cinemática, diámetro de tubería, caudal de flujo, eso a la 0.9, y todo esto a la menos 0.2. Entonces, esta ecuación 48 es válida para estas condiciones. Primeramente, que nuestra aspereza relativa E entre D tiene que estar entre 10 a la menos 7 y 10 a la menos 12. Y también el número de Reynolds tiene que ser mayor a 3000 y menor a 3 por 10 a la 8. Sommergem también propone otra ecuación para poder determinar el caudal en un flujo turbulento. Entonces, si nosotros conocemos lo que es la pérdida de energía por fricción H sub F, también podemos calcular lo que es el caudal, donde el caudal es igual al negativo de 0.965 por la gravedad, el diámetro de la tubería a la quinta, pérdida de energía por fricción, la longitud donde ocurre esa pérdida de energía, raíz cuadrada de todo eso, multiplicado por el logaritmo natural de E entre 3.7 diámetro de la tubería, más 3.17, viscosidad cinemática al cuadrado, longitud, y esta es otra serie de variables. Todo eso a la 0.5. Entonces, esta ecuación para determinar el caudal es válido para un número de Reynolds que tiene que ser mayor a 20.000. Y finalmente también, Sommergem nos dan esta ecuación para determinar el diámetro. Esta ecuación para el diámetro está en función de lo que es la rugosidad de nuestra tubería, en función de las longitudes, caudales y pérdidas de energía, y lo que es la viscosidad cinemática. Entonces, también esta ecuación 50 tiene sus criterios que hay que cumplir en cuanto a aspereza relativa y en cuanto a lo que son los números de Reynolds. Son bastante prácticas, pero la única dificultad con estas ecuaciones es, como pueden ver, es que cada ecuación tiene muchos términos y hay exponentes, hay divisiones, hay logaritmos naturales. Entonces hay que ser un poco meticulosos cuando utilicemos estas ecuaciones. Hay que ir resolviendo paso a paso. Me refiero que primeramente atacan el paréntesis, resuelven y obtienen el valor de esta relación, lo mismo de esta relación, recién sacan su logaritmo, recién elevan a la menos 2 y recién multiplican por 1.07 por todo esto de acá. A veces, por hacer rápido en el examen, tratan de meter toda esta ecuación a la calculadora, y lo que va a pasar es de que se van a confundir con los paréntesis, van a poner sus exponentes en otros lados. Entonces, el consejo que les doy es de que vayan resolviendo por partes estas ecuaciones. La 48, la 49 y la 50. ¿No? Y como corolario, acá tenemos de que esta ecuación 49, esta ecuación de acá para el caudal, es tan precisa, es decir, tiene valores muy similares a los que se puede obtener con el diagrama de Modi. Y las ecuaciones 48 y 50 varían hasta un 2% de los resultados que se puede obtener del diagrama de Modi. Y estas variaciones, es decir, estos cambios de hasta el 2%, son bastante aceptables en cuanto a lo que son los cálculos de proyectos ingenieriles. Entonces, en otras palabras, pueden utilizar tanto estas ecuaciones como las ecuaciones del diagrama de Modi y van a obtener resultados similares que son válidos para nuestros cómputos, nuestros cálculos ingenieriles. Hay otra ecuación para determinar lo que son las pérdidas de energía en flujo turbulento, y es la ecuación desarrollada por Hazen-Williams. Inicialmente, Hazen-Williams nos dice que la velocidad promedio en un flujo en una tubería es igual a 1.538 multiplicado por C, donde C es el coeficiente de Hazen-Williams y depende del tipo de material, multiplicado por el radio hidráulico de la tubería, eso a la 0.63, y multiplicado por S, es decir, esa pendiente que les he explicado un par de diapositivas atrás, elevado a la 0.54. Ahora, cuando tenemos tuberías que están funcionando a presión, es decir, que están completamente llenas, lo que vamos a tener es que el radio hidráulico de nuestra tubería simplemente va a ser igual al diámetro entre 4. Y S va a ser igual, por definición, a la pérdida de energía por fricción, HF, entre la longitud donde ocurre esa pérdida de energía. Entonces, si nosotros sustituimos estos valores en esta ecuación 51, lo que vamos a tener es de que, primeramente, la velocidad promedio va a ser igual a 1.538 multiplicado por el coeficiente Hazen-Williams,
multiplicado por el radio hidráulico, es decir, diámetro entre 4 a la 0.63, multiplicado por S, que es igual a HF entre L a la 0.54. Entonces, si despejamos, porque ahorita nuestra intención es determinar las pérdidas de energía por fricción, lo que vamos a hacer es, de la ecuación 52, es despejar H sub F. Y lo que vamos a tener es de que la pérdida de energía por fricción, según Hazen-Williams, va a ser igual a 2.271, multiplicado por la longitud donde ocurren esas pérdidas de energía por fricción, multiplicado por la velocidad promedio, a la 1.85, dividido entre el coeficiente Hazen-Williams, que depende del material, a la 1.85, por el diámetro de la tubería, a la 1.16. Y el valor de C lo vamos a obtener de tablas, donde pueden haber diferentes materiales y pueden haber también diferentes valores de este coeficiente Hazen-Williams, que va a depender si es, por ejemplo, una tubería nueva o una tubería vieja. Entonces, según nuestro criterio de diseño ingenieril, nosotros vamos a adoptar cualquiera de los valores o directamente lo que es el valor promedio entre el C mínimo y el C máximo. Haremos este ejemplo y vamos a acabar la clase del día de hoy. Entonces, en este ejemplo nos dice que utilicemos el diagrama de Modi primeramente para determinar lo que es el factor de fricción F de una tubería que está hecho con un material que es hierro fundido. En algunas bibliografías se lo conoce como hierro colado. Esta tubería tiene un diámetro igual a 1.4 pulgadas y nos dice que el fluido va a tener una viscosidad cinemática igual a 4.5 por 10 a la menos 6 pies cuadrados sobre segundo, y tiene una velocidad de circulación promedio igual a 53 pies sobre segundo. Entonces, con estos datos, lo que hay que hacer es determinar el factor de fricción utilizando el diagrama de Modi. Entonces, hemos visto que nuestro diagrama de Modi, para determinar el factor de fricción, está en función de tres ejes. El primer eje, el eje X, nos está representando o nos da el valor del número Reynolds. El eje vertical, lado derecho, está en función de lo que es la aspereza relativa, que es la rugosidad entre el diámetro, y el eje izquierdo vertical nos da el valor del factor de fricción. Entonces, para hallar el factor de fricción necesitamos determinar tanto R sub E como E entre D. Entonces, podemos ver acá la tablita, el diagrama de Modi, como les he explicado, eje vertical el número de Reynolds, eje horizontal el número de Reynolds, eje vertical lado derecho, aspereza relativa, y eje vertical lado izquierdo, lo que es el factor de fricción. Empezamos calculando el número Reynolds. Número Reynolds sé que es igual a la velocidad promedio por el diámetro entre lo que es la viscosidad cinemática. Tenemos todos los valores. Velocidad promedio es 53 pies sobre segundo. El diámetro es igual a 1.4 pulgadas. Esas pulgadas las vamos a transformar a pies, por eso dividimos entre 12. Y abajo tenemos lo que es la viscosidad cinemática, que es igual a 4.5 por 10 a la menos 6. Eso nos da un valor de Reynolds de 1.37 por 10 a la 6. Ahora calculamos la aspereza relativa, es decir, la rugosidad entre el diámetro. Entonces, nos dice el enunciado que tenemos un material igual a hierro colado. Me voy justamente a esta tablita y busco si tenemos ese tipo de material, y justamente lo tenemos acá. Hierro colado, y estamos trabajando con unidades en sistema inglés, entonces, por lo tanto, elegimos de que E, la rugosidad, va a ser igual a 0.00085. Lo anoto. Entonces, con eso calculamos E entre D. Tenemos acá 0.00085 pies, y abajo dividimos entre el diámetro, que es 1.4 pulgadas, dividimos entre 12 para transformar a pies, y de ahí obtenemos de que E entre D es igual a 0.007. Entonces, empezamos. Hemos obtenido un valor de número Reynolds que es igual a 1.37 por 10 a la 6. Entonces, más o menos, ese valor está por acá. Esta línea de acá que no tiene número es igual a 1. Entonces, es 1, y el 1.37 más o menos va a estar por acá. Esta línea de acá es 1.5, ¿no? Entre cada línea numérica está su divisorio, que es la mitad, que es el 0.5. Por ejemplo, esta línea vertical de acá, por ejemplo, va a ser 2.5. 2.5 por 10 a la 6. En este caso, el 1.37 por 10 a la 6 está más o menos por acá. Lo ubico
y me trazo la vertical hacia arriba, que es esta línea verde. Entonces, ahora me paso al siguiente eje vertical, lado derecho. Tengo más o menos de que mi aspereza relativa es igual a 0.007. En este caso, 0.007 está a la mitad entre 0.06 y 0.008, que es esta línea de acá. Y como pueden ver al inicio, todas estas líneas de acá, estos valores son semi-horizontales. Entonces, no hay mucho lío que al principio simplemente tracemos una línea horizontal hasta que corte con nuestra línea vertical. Entonces, una vez de que hacemos la intersección entre lo que es la aspereza relativa y el valor de mi número Reynolds, trazo una línea completamente horizontal hacia el lado izquierdo hasta que cruce mi eje vertical del número del factor de fricción. En este caso, hacemos cruzar y lo que vamos a leer es que nuestro factor de fricción F es aproximadamente 0.035. Y con eso me anoto el resultado, que es lo que nos está pidiendo el enunciado, es de que anotemos o determinemos el factor de fricción utilizando el diagrama de Modi. ¿Preguntas sobre este ejercicio? ¿Se entiende cómo se trabaja con el diagrama de Modi? Sí, se entiende. Bueno, tenemos un tiempo, entonces seguiremos haciendo ejercicios. Ya, haremos los dos ejercicios que nos quedan. Ok, en este ejercicio nos dice que tenemos una tubería que tiene un diámetro igual a 26 centímetros. No nos están dando el tipo de material de la tubería, pero sí nos están diciendo que tiene una rugosidad igual a 0.002 metros y que está fluyendo un agua con un caudal igual a 185 litros sobre segundo. Nos dicen que determinemos la pérdida de energía por fricción en una distancia de 110 metros. En el inciso A hay que calcular esta pérdida de energía de fricción mediante el uso del diagrama de Modi. Primeramente vamos a estimar F. Luego, con el inciso B nos dice que con la ecuación de zona completamente turbulenta también estimemos F. Y las pérdidas de energía, H sub F, en el inciso C lo vamos a calcular con Darcy-Weisbach y en el inciso D lo vamos a calcular con la ecuación de Swame-Jain. Entonces, primeramente, inciso A y B es determinar el factor de fricción F y el inciso C y D es calcular las pérdidas de energía por fricción. Entonces, empezamos con el inciso A, que es determinación de F con el diagrama de Modi. Sabemos que el diagrama de Modi está en función del número Reynolds, aspereza relativa y lo que es el factor de fricción. Sé que el caudal es igual a área por velocidad promedio, entonces la velocidad promedio es igual a caudal entre el área. El caudal es igual a 185 litros sobre segundo, pero estos litros lo tenemos que transformar a metros cúbicos, entonces dividimos entre 1000. Entonces el caudal es igual a 0.185 metros cúbicos entre segundos. El área es igual a pi por radio al cuadrado, diámetro es 26 centímetros, radio es igual a 13 centímetros, esos 13 centímetros transformamos también a metros, que es igual a 0.13, y de ahí obtenemos que la velocidad promedio es igual a 3.48 metros sobre segundo. Por lo tanto, ya podemos hacer la determinación del número de Reynolds. El número de Reynolds es igual a la velocidad por diámetro entre viscosidad cinemática. La velocidad promedio la hemos calculado, 3.48 metros segundo. El diámetro es 26 centímetros, es decir, 0.26 metros. Y la viscosidad cinemática es dato, 1.2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Y de ahí obtenemos de que nuestro número Reynolds es igual a 7.54 por 10 a la 5. Luego calculamos la aspereza relativa, que es igual a E entre D. E es igual a 0.002 metros, es un dato, y el diámetro es 0.26 metros. Entonces, por lo tanto, nuestra aspereza relativa es igual a 0.0077. Vamos a hacer un zoom para mostrar dónde está la lupita. Entonces, al igual que el anterior caso, hacemos uso del diagrama de Modi.
ubicamos primeramente dónde está nuestro número Reynolds. Es igual a 7.54 por 10 a la 5. Aquí está el 10 a la 5, entonces todo lo que está a su derecha está multiplicado por 10 a la 5. Y más o menos por acá está el valor de 7.54. Entonces, ubico el valor de 7.54 por 10 a la 5 y trazo mi vertical hacia arriba. Luego sé que mi aspereza relativa es 0.0077 y 0.0077 está bastante cerca de 0.008. Entonces, me voy paralela a esa línea de 0.008 hasta que cruce con mi vertical número Reynolds. Hago la intersección y de ahí trazo una línea completamente horizontal hacia el lado izquierdo hasta que cruce con mi eje vertical del número de factor de fricción, y ese número es aproximadamente igual a 0.036. Entonces, con eso ya hemos hecho el cálculo del factor de fricción utilizando el diagrama de Modi. El inciso B ahora nos pide que calculemos el factor de fricción utilizando las relaciones empíricas para una zona completamente turbulenta. Entonces, la ecuación de una zona completamente turbulenta es esta de acá, que nos dice que 1 entre la raíz cuadrada de F es igual... Un momentito, por favor, voy a colgar el teléfono. Ok, la ecuación de flujo completamente turbulenta es igual a 1 entre raíz de F, es igual al negativo de 0.869, logaritmo natural de la rugosidad E entre 3.7 veces el diámetro. Entonces, de acá podemos despejar el factor de fricción. Entonces, el factor de fricción es igual a 1 entre negativo de 0.869, logaritmo natural de E entre 3.7 veces el diámetro, y todo eso al cuadrado. Voy reemplazando los valores. Reemplazo E es un dato, es 0.002 metros. Abajo tengo 3.7 multiplicado por el diámetro, que es 26 centímetros, es decir, 0.26 metros. Y lo ingreso todo eso a la calculadora y de ahí obtenemos de que el factor de fricción es igual a 0.035. Entonces pueden ver de que tanto la ecuación de flujo completamente turbulento como el diagrama de Modi nos está mostrando el mismo valor del factor de fricción. Ahora, el inciso C nos pide que calculemos la pérdida de energía por fricción H sub F utilizando la ecuación de Darcy-Weisbach. La ecuación de Darcy-Weisbach nos dice que la pérdida de energía es igual al factor de fricción F multiplicado por la longitud donde ocurre esa pérdida de energía por la velocidad promedio al cuadrado entre 2 veces el diámetro por la gravedad. Vamos reemplazando los valores. En este caso, el factor de fricción, he optado por utilizar el promedio entre 0.035 y 0.036, que es igual a 0.0355. Multiplicado por la longitud donde ocurre la pérdida de energía, en este caso es un dato, nos dice que calculemos a lo largo de una distancia igual a 110 metros, por la velocidad promedio lo hemos calculado al inicio, que es 3.48 metros segundo al cuadrado, entre 2 veces el diámetro por la gravedad. De ahí obtenemos de que H sub F es igual a 9.27 metros. Ahora la ecuación o el inciso C nos pide que calculemos la pérdida de energía por fricción utilizando las relaciones de Esoame-Jain. Entonces, para ello, Esoame-Jain nos está proponiendo esta ecuación largota, que está en funciones de los caudales, longitudes, diámetros, la rugosidad y la viscosidad cinemática. Entonces vamos reemplazando los valores. Como les he dicho, hay que ser muy cuidadosos porque existen muchos valores, muchos exponentes, multiplicaciones, divisiones, etc. En este caso tenemos la constante 1.07 que tiene que ser multiplicada por el caudal. El caudal es igual a 185 litros segundo, eso transformamos a metros cúbicos sobre segundo, que es 0.185. Eso al cuadrado multiplicado por L, es decir, la distancia donde ocurre la pérdida de energía por fricción, que es 110, entre la gravedad multiplicado por el diámetro, que es 0.26 metros, y eso tiene que estar elevado a la quinta. Multiplicado por todo lo que está en este corchete, que es el logaritmo natural de E, donde E es la rugosidad del material, que es 0.002 metros, entre 3.7 veces el diámetro.
más esta constante que es 4.62, multiplicada por la viscosidad cinemática, que es dato, 1.2 por 10 a la menos 6, por el diámetro de la tubería, 0.26 metros, entre el caudal, que es 0.185 metros cúbicos sobre segundo. Eso a la 0.9, y todo el corchete tiene que estar elevado al negativo de 2. Y de ahí obtenemos de que H sub F es igual a 9.1, al igual que en los anteriores casos, son valores bastante similares, que no son muy significativos en cuanto a lo que son los cálculos ingenieriles, y nuevamente repito que se puede utilizar tanto la ecuación de Darcy-Weisbach como Sonne-James para calcular la energía por fricción en un flujo turbulento. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Inge, una pregunta. La fricción en el inciso C, ¿de dónde ha salido el 0,0355? Es que no nos está indicando qué factor de fricción utilizar, si del inciso A o del inciso B. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente sacar un promedio. 0.035 más 0.036 entre 2 nos da este valor de acá que tú estás viendo. Está bien, Inge, gracias. ¿Ya? ¿Alguien más que desee preguntar? Bueno, entonces con eso acabamos esta clase. Hay esta diapositiva que es la 37, donde nos están dando una serie de ejercicios que hay que resolverlos, que es parte de la práctica número 2, que tienen que subirla antes del segundo parcial. En la clase de lunes vamos a hacer pérdidas menores o singulares, y yo creo que estamos hablando lunes 4, 5, yo creo que el 12 o 13 vamos a estar dando el segundo parcial. Tal vez 12 y al día siguiente el final, o no sé, ya vamos a ver. Vamos a discutir cuándo vamos a dar el parcial el día 4, por si acaso, según cómo avancemos. Entonces, lo dejamos acá, muchachos, y nos vemos directamente el día lunes. Saludos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Chao.